Buenas, en el siguiente video vamos a tratar el tema de transformadores reales. Para esto resolveremos el ejercicio 2.15 del texto Máquinas eléctricas de Fitzgerald, sexta edición, capítulo 2. Bueno, continuemos con el enunciado del ejercicio. La placa de un transformador monofásico de 50 MVA 60 Hz indica que este presenta un voltaje nominal de 8 kV y 78 kV. Se realiza una prueba de circuito abierto en el lado de bajo voltaje, en donde las correspondientes lecturas de los instrumentos de medición son 8 kV, 62.1 amperios y 206 kW. De manera similar, una prueba de cortocircuito en el lado de bajo voltaje proporciona lecturas de 674 voltios, 62.5 kA y 187 kW. Primero que todo nos pide calcular la impedancia equivalente referida a las terminales de bajo voltaje. Luego nos pide esta misma impedancia equivalente, pero referida a las terminales de alto voltaje. Al realizar aproximaciones apropiadas, esquematizar un circuito con un equivalente en T para el transformador. Además de eso, determinar la eficiencia y la regulación del voltaje si el transformador opera con un voltaje nominal y una carga factor de potencia unitario. Repita el inciso anterior y asuma que la carga será un factor de potencia de 0.9, y aquí hacemos una corrección del enunciado del ejercicio en adelanto. Bueno, continuemos con la solución. Primero que todo, para facilitar el entendimiento de los datos que ya nos dieron, hemos realizado la siguiente tabla en la que dividimos los datos en las dos pruebas que nos dan: la prueba de vacío, circuito abierto, y la prueba de cortocircuito. Primero que todo nos piden la impedancia equivalente. Esta impedancia es el modelo con el que trabajamos para, digámoslo de esta manera, válgame la redundancia, modelar los efectos por pérdidas en el cobre y pérdidas por flujo disperso en ambos devanados del transformador. Entonces, para calcular esta impedancia equivalente, primero que todo necesitamos conocer el ángulo del factor de potencia de la impedancia. Entonces, para conocer este ángulo, fácilmente podemos usar la relación P es igual a B por I coseno de teta, en donde despejamos teta, que es lo que nos interesa para tener el ángulo de la impedancia. Entonces, el ángulo sería igual a la potencia de cortocircuito sobre el voltaje de cortocircuito por corriente de cortocircuito. En estos momentos tengo que decir que para hallar la impedancia equivalente nos vamos a ir a la prueba de cortocircuito, ya que esta es la que nos permite hallar los valores de esta impedancia equivalente. Entonces, por eso es que utilizamos estos valores. Con esto ya hallamos el ángulo, que sería 87.45 grados. Además de eso, necesitamos conocer la magnitud de la impedancia equivalente para así tener esta impedancia de manera polar. Entonces, esta impedancia, por la relación que existe entre impedancia, voltaje y corriente, sería igual a voltaje de cortocircuito sobre corriente de cortocircuito, y esto nos da una magnitud de 0.10784 ohmios. De esta manera ya tenemos la impedancia de manera polar, y como queremos conocer la resistencia que modela las pérdidas en el cobre y la reactancia que modela las pérdidas por flujo disperso en ambos devanados del transformador, la pasamos a la forma rectangular y tenemos 4.8 más 107.73 miliohmios. Luego, en el inciso B nos piden esta misma impedancia equivalente, pero referida a la terminal de alto voltaje, que es la terminal secundaria. Entonces, para esto utilizamos la relación que nos dice de que si queremos referir una carga del secundario al primario, multiplicamos por el cuadrado de la relación de tensión. En este caso, como queremos referir del devanado primario al secundario, vamos a dividir nuestra impedancia que ya hallamos en el primario, la dividimos sobre el cuadrado de la relación de tensión, y así obtenemos la impedancia que está viendo el devanado secundario, que es la impedancia que se debe a las pérdidas en el núcleo y las pérdidas por flujo disperso. Entonces, esto es lo que realizamos aquí: dividimos sobre el cuadrado de la relación de tensión y obtenemos una impedancia referida al secundario de 0.4563 más 10.24 J ohmios. De esta manera ya tuvimos esta impedancia referida al secundario. Luego nos pide en la parte C modelar este circuito. Entonces, para esquematizar o hacer un esquema de cómo es este transformador realmente,
Necesitamos primero que todo hallar la rama de excitación. La rama de excitación es la rama que tiene una resistencia y una reactancia en paralelo, y estas modelan lo que son las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas, una resistencia RN y una impedancia XM que modela la corriente de magnetización. Entonces, básicamente es lo mismo, solo que en este caso, como son dos elementos en paralelo, vamos a utilizar el inverso de la impedancia, que es la admitancia, para de esta manera obtener esos valores. Entonces necesitamos conocer el ángulo de la admitancia, que sería lo mismo, pero en este caso utilizaremos los datos referidos a la prueba de vacío circuito abierto, que son las que nos permiten hallar dichos valores de la rama de excitación. De esta manera obtenemos un ángulo de 65.50 grados, y además también debemos buscar la magnitud de la admitancia, que sería el contrario de la impedancia, sería corriente de circuito abierto sobre voltaje de circuito abierto, y obtenemos 7.7625 milisimios. Ya de esta manera podemos tener la admitancia de manera polar con un ángulo negativo, porque ya sabemos que es el inverso de la impedancia. Entonces ahora la vamos a pasar a manera rectangular, porque de esta manera ya podríamos saber cuál es el valor de Rn y de Xm que queremos. Entonces aquí tenemos la admitancia de manera polar, y lo que hacemos es que la parte real, que sería nuestra resistencia, le calculamos el inverso, y a nuestra parte imaginaria, que es la reactancia, le calculamos también el inverso, y con eso tenemos Rn y Xm, que son lo que nos modelan las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas y la corriente de magnetización. Entonces aquí en nuestra gráfica que podemos ver, podemos observar de que tenemos los dos elementos en paralelo, que son la rama de excitación y nuestra impedancia equivalente, referida a, bueno, no, en este caso la tenemos, hallamos en el devanado primario, entonces está referida al primario. En la parte del ejercicio nos piden determinar la eficiencia y la regulación del voltaje del transformador. Entonces, primero que todo, para hallar la regulación de voltaje, debemos conocer el voltaje sin carga. Como podemos ver, nosotros siempre queremos mantener una tensión constante en la carga, pero hay ciertas pérdidas que provocan caídas de tensión. Entonces, si nosotros pusiéramos la misma tensión en el devanado primario, pues no llegaría la tensión que se quiera al secundario, porque va a haber ciertas pérdidas y pues no se va a cumplir el objetivo de mantener constante esa tensión que queremos en la carga. Entonces, para esto esta tensión debe ser un poco mayor o quizás un poco menor, y la regulación de voltaje nos permitirá conocer este dato mucho mejor. Entonces, para calcular la regulación de voltaje, primero que todo necesitamos conocer esa tensión. Entonces vamos a trabajar con el circuito referido al devanado secundario. Para esto tenemos que ver que la tensión que nos estaría dando nuestro devanado primario, o la tensión que se ve en el devanado secundario, la tensión del primario referida al secundario, sería pues simplemente las caídas de tensiones que provoca la impedancia equivalente más la tensión que le debe llegar a la carga. Entonces, para hallar esa caída de tensión en la impedancia, necesitamos conocer la corriente nominal. Esta corriente la podemos hallar a través de la potencia aparente y la tensión nominal del devanado secundario, y nos da una corriente de 641.02 amperios. Como la carga tiene un factor de potencia unitario, significa que el ángulo del factor de potencia es cero. Por lo tanto, tanto tensión como corriente están en fase, y como θ es cero, pues entonces como θ b es cero, el ángulo de la tensión, porque la tenemos pues en referencia a 0 grados, el ángulo de la corriente también debe ser 0, para que así el ángulo del factor de potencia sea 0 grados. Entonces ya tenemos nuestra corriente a 0 grados, la podemos multiplicar con la fórmula que tenemos mucho más abajo por nuestra impedancia equivalente referida al secundario, más la tensión a plena carga, y nosotros podemos obtener el valor de P sobre A, o la tensión con carga. Entonces esta tensión sería igual, al reemplazar todos estos valores, sería igual a 78.577.18 amperios, la cual es un poco mayor, como ya sabemos debe ocurrir para que al momento de que ocurran ciertas pérdidas a nuestra carga le lleguen efectivamente los 78.000 voltios que queremos.
Entonces la fórmula de regulación de voltaje nos dice que la regulación sería esta tensión sin carga menos tensión a plena carga sobre tensión a plena carga por 100%. Esto nos da una regulación del voltaje de punto 72, que es realmente lo que se quiere, porque siempre queremos que el valor de RB sea muy cercano a cero o lo más posible que se pueda obtener. Luego necesitamos conocer la eficiencia del transformador. Como sabemos, la eficiencia sería la potencia de salida sobre potencia de entrada. Estamos en el devanado secundario, entonces pues sería fácil conocer la potencia de salida, pero la potencia de entrada serían las pérdidas que sean las pérdidas de potencia más la potencia de salida. Entonces podemos ver que ocurren ciertas pérdidas que son por la resistencia asociada a las pérdidas del cobre y la resistencia asociada a las histéresis y corrientes parásitas. Luego estas pérdidas las sumamos más la tensión de salida y podríamos obtener entonces lo que es la eficiencia. Pero para calcular las pérdidas en el cobre, fácilmente sabemos que a través de la resistencia está circulando la corriente nominal, que es de 641.02 amperios al cuadrado, por la resistencia de 0.4563 ohmios. Entonces con esto tenemos las pérdidas en el cobre, que serían de 187.496.7 vatios. Luego vamos a obtener las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. Entonces la tensión que le está llegando a esa resistencia es la tensión que hallamos, que fue el sub P sobre A. Esta tensión al cuadrado sobre Rn nos daría un valor de 209.066.11 vatios. Entonces al reemplazar todos estos valores obtenemos una eficiencia del 99.21% para este transformador. Por último, queremos calcular la regulación de voltaje y la eficiencia, pero ahora para una carga con un factor de potencia de 0.9 en adelante. Entonces para esto igualmente calculamos ahora, bueno, ya nuestro ángulo del factor de potencia no es cero, sino que vamos a tener un ángulo asociado a nuestra corriente. Entonces, como la carga capacitiva está adelante, el ángulo del factor de potencia es negativo, y por lo tanto nuestra nuestra corriente nominal va a ser 141.02 al ángulo de 25.8419, debido a que debe ser positivo para que θ pueda ser negativo, porque la carga es capacitiva. Con esto multiplicamos la impedancia equivalente más la tensión a plena carga y podemos obtener de nuevo nuestro nuevo valor del P sobre A, que es 75.643 voltios. Con esto ya tenemos la regulación de voltaje. Aplicamos la misma fórmula y tenemos una regulación de voltaje del menos 3.02%, ahora mucho más alejado del cero, que es lo que se quiere. Y para hallar la eficiencia vamos a realizar lo mismo. La potencia de salida ahora ya no va a ser por un factor de potencia unitario, sino por 0.9 sobre las pérdidas en el cobre, que van a ser las mismas, que la corriente nominal del secundario es la misma, pero la tensión ahora cambia la resistencia asociada a las pérdidas de histéresis y corrientes parásitas. Entonces cambiamos esta tensión diferente, ahora va a ser 75.643. Reemplazamos aquí este valor sobre el REN y vamos a obtener unas pérdidas de 193.794.2063 más las pérdidas asociadas a las pérdidas en el cobre, más ahora más la nueva potencia de salida, y esto da una eficiencia del 99.11%, muy cercana al 100%. Con esto hemos terminado el ejercicio. Muchísimas gracias y espero les sirva de ayuda.